Obrigado. Olá a todas e todas, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para quem nos acompanha do outro lado da tela. Hoje, 8 de novembro de 24, estamos iniciando mais uma roda de conversa latino-americana. Se trata de um encontro com debatedores e conferencistas que estão participando do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, que tem ocorrido entre o dia 4, começo desta semana, e hoje, o último dia 8 de novembro, sexta-feira. São eventos realizados pelo PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Uma atividade que podemos contar com, além de debatedores, alunos e professores do PROLAN, e outras instituições com as suas especialidades que nos ajudam a refletir as questões que envolvem a América Latina. Estamos falando diretamente do Estúdio Alfredo Bose, do LAPEL, Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. Nós contamos durante todas essas entrevistas e neste dia de finalização de trabalhos com o apoio técnico de Miraldo Vale Freitas e Lúcio Viana. Eu sou a professora Joana Rodrigues, sou professora de Literatura em Língua Espanhola, uma das participantes desta edição do Ler e Pensar América Latina, e também sou uma ex-estudante da casa, da Universidade de São Paulo. Sou mestre, doutora e pós-doutora por esta Faculdade de Ciências e Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Então, com muita alegria que hoje recebemos aqui para a nossa conversa uma mesa composta, né, antes de falar do professor, uma mesa composta à minha extrema esquerda ali, o Bruno de Almeida Gambé, que é professor de História da América da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorou-se, né, pela Unirio, é isso? Sim. Doutorou-se pela Unirio e atualmente é professor de História da América da Universidade do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essa mesa com o Dr. Marcelo Rossal e com a Joana e a nossa querida professora. Muito bem. Ao lado de Bruno, a gente tem o professor Marcelo Rossal, que nós vamos pedir a ele a gentileza que ele próprio se apresente. Bom, eu sou professor na Universidade da República do Uruguai. Eu pesquiso faz muito tempo os usos e as políticas de drogas e sempre é um prazer compartilhar com o pensamento latino-americano sobre os nossos problemas fundamentais que também envolvem os assuntos das drogas. E é um prazer, agradeço o convite. Ao lado do professor Marcelo, nós temos a Laide Di Giovanni, que é uma das docentes do programa, do PROLAN, e que também vai fazer a gentileza de se apresentar. Bom, estamos aqui para essa conversa, é um prazer estar com vocês, e quanto mais pudermos divulgar os trabalhos que realizamos essa semana e que temos pela frente, será muito importante, será um momento importante para podermos compartilhar com todos aqui e com quem nos escuta. Muito bem. Então, recuperando um pouco a informação que o Marcelo Rossal, da Universidade de la República do Uruguai, a UDELAR, a gente começa esta conversa relembrando o título desta mesa redonda que ele participou durante esta semana, intitulada Política de Drogas e Mercados Ilícitos, entre la violência estrutural y las violencias institucionales en América Latina. Então, a ideia, ou melhor, a ideia, isto é que é a América Latina, né? Entre os dois idiomas. A ideia é que o professor Rossal, nos comente um pouco, né, sobre esse tema, que é um tema complexo, é um tema de interesse em todo o território latino-americano, a partir então que nos recupere a partir dessa ideia
da mesa redonda que ele participou no último dia 6 de novembro. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pela pergunta e obrigado pela possibilidade de continuar e ampliar os pensadores, os debatedores, a possibilidade de complexizar o pensamento desde diversas posições no mundo, né? Idade, gênero, país, cidade, ¿sabe? Mas una cosa que, voy a hablar en español, una cosa que es inevitable es quedar afuera de las complejidades de los mercados ilícitos, en particular de drogas, porque participan de distintos aspectos de la vida, tanto comercial de los países, la cantidad de dinero que esos mercados mueven, del castigo, de la destrucción de personas, de los discursos estigmatizantes, de discursos políticos de la peor especie, que castigan a los ya más castigados, y para los cuales las drogas, entre comillas, son a veces excusa, a veces también una triste realidad, no de las personas solo que tienen adicciones, sino de las personas que son castigadas, sea por el uso o sea por el tráfico, por ganarse la vida en un mercado que mueve millones y millones de dólares en nuestros países. Entonces, mi presentación fue orientada a pensar de la manera más radical qué hacer con este problema, viniendo en particular de un país que ha tenido algunas experiencias, como es la regulación del cannabis de una manera distinta a la de la prohibición. Entonces, desde ese patamar, vamos a decir, de la descriminalización y de la regulación legal, pensar otras cosas. Por otro lado, pensar hasta qué punto las políticas de drogas lo que producen es castigo y violencias institucionales hacia determinados sectores de las poblaciones más pobres de América Latina. En ese sentido, la política de drogas uruguaya puede permitir como una base bastante tímida para cosas que podríamos pensar en conjunto. No sé si eso para comenzar tal vez nuestra conversación. Marcelo, me gustaría hacerte una pregunta. Mira, el gobierno José Mujica, en los años en que hubo el proceso de legalización de cannabis, ¿cómo usted lo ha vivido este proceso? Este proceso tiene 10 años, ¿no? En el 2013 se promulga la ley, en el 2014 se empieza a aplicar, estamos en el 2024, hace 10 años. Cuando esa ley inició, había una mayoría de la población que estaba contra, ¿sí? Pero hoy tiene una vasta legitimidad. Está claro que esa ley protegió a los usuarios de cannabis. Y no es poca cosa. Esa ley permitió que mucha gente pueda ejercer la libertad de usar una sustancia que ya usaba sin tener el riesgo de la criminalización por participar del mercado ilegal. Pero además alejó del mercado ilegal a los usuarios y descriminalizó la posibilidad de que alguien plante una planta y la use. Y mire, después del gobierno de Mujica viene el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, del mismo partido político que Mujica, pero un médico, un oncologista, conocido por ser muy contrario a todo aquello que se fuma. Y sin embargo, este médico reconoció que era una política que había que desarrollar cuidadosamente, pero que había que seguir pensando. Incluso él en un momento recordó, con toda honestidad intelectual, que la cocaína era una sustancia que cuando se compraba en las farmacias y era un anestésico odontológico, no producía los problemas que producen en otros países y que debíamos pensar con cabeza abierta para adelante. Estamos hablando de un médico contrario al uso de cualquier sustancia, dentro del mismo partido que Mujica, vamos a decir centro izquierda. Después del doctor Tabaré Vázquez viene Luis Lacalle Pou, de un gobierno de centro derecha y derecha. Pues ese gobierno mantuvo la ley, si bien había sectores
de su gobierno que no estaban de acuerdo, mantuvo la ley por la legitimidad pública y la evidencia sostenida y consistente de la bondad de esa política. Y lo que empieza a aparecer es la timidez de la política, ¿no? Como que llegamos a un patamar muy bajo cuando antes creíamos que era algo muy alto. Tal vez para los países que el uso de drogas está prohibido, sea un escalón muy alto. Después de que se atraviesa la regulación legal y que se evita prisión, castigo, violencias institucionales, ¿no? Gastos del Estado absurdos, ¿no? Ahí se empiezan a pensar las cosas de otra manera. Pero aparecen otros problemas que son enfocados. Otras drogas, otros usos, incluso otras adicciones y políticas de salud a pensar. Vocês têm trabalhado, Marcelo, com uma análise dessa continuidade ou de manutenção? Como que o governo tem se posicionado e os pesquisadores e pesquisadoras têm se posicionado em relação a isso? El gobierno de Mujica y la propia figura de Mujica, más allá de que uno esté de acuerdo con él en concepciones políticas o no, si algo uno puede decir es que carece de osadía. Si algo tiene, es la osadía de pensar más allá del sentido común. Y eso es innegable, por eso es una figura bastante reconocida, más allá de sus posiciones políticas. Y está claro que también hay una entrevista muy buena en la que Mujica dice: fumo las bolas, que es como decir que él no está de acuerdo con que la gente fume macoña. Pero esto está mal pensado, hay que pensarlo de otra manera. Y en ese sentido es que lo primero que se hace es una discusión nacional, con investigadores nacionales, pero también con otros actores en todo el país durante el año 2012. Porque estaba claro que no funcionaba el prohibicionismo. Ya Uruguay tenía una declaración contraria a la guerra contra las drogas. Como que eso es un camino estúpido, poco inteligente, una burrada. Mandar gente presa por un comercio, ¿no? Dañar a alguien por una planta de marihuana, meterlo preso. Realmente no solo era malvado, sino estúpido. Pero ¿cómo cambiarlo? Porque eso, los estados producen aparatos burocráticos, producen especialistas del castigo, producen leyes que hay que examinar. Y además, cuando se va a cambiar, hay que hacerlo sobre un paso seguro, porque cuando uno va a explorar un territorio nuevo, la iatrogenia que se puede producir puede generar un retroceso mayor del punto en el que pensábamos avanzar. Entonces se hizo muy cuidadosamente. En el año 2013 Uruguay fue una suerte de foro permanente de epidemiólogos, criminólogos, algún inclusive diputado brasileño que intervino en el debate porque estaba muy preocupado de que Brasil se perjudicase por esa droga horrible y diabólica de la marihuana. ¿Te recuerdas los nombres? Un tal señor Parlamentares. Omar Terra o Simar Terra o alguna cosa así. Algo así. Era un diputado del sur, creo, que tenía un discurso que cayó en Uruguay y fue como un extraterrestre, ¿no? Como que decía unas cosas muy sin ninguna fuerza, vamos a decir, de evidencia científica, pero que fue interesante porque nos sirvió para pensar. O sea, que trajo una posición muy conservadora que no estaba presente y que también sirvió para notar hasta qué punto era oscurantismo lo que estaba sobre la base del prohibicionismo de drogas. O sea, que apareció un oscurantista, es como que apareciese una inquisición para darnos cuenta de lo bueno que es la libertad de pensamiento. Pero en esa serie de foros que dieron en todo el país, también participaron los criminólogos muy importantes. Inclusive junto con el IPEA, tuve el honor de trabajar en un proyecto junto con el IPEA para ver la influencia en las fronteras.
y nos aclare un poquito, Rosal, por favor, el IPEA, para que la gente le acompañe, por favor. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Brasil. Ahí está. Contratou uma equipe binacional para estudar o que ia acontecer na fronteira. E com certeza é importante, porque você tem uma área que tem 20 quilômetros, desde um lado e desde o outro, onde ia ter duas políticas. Você está fumando um baseado no Uruguai, cruza a rua e está fazendo um crime. De um lado é legal, do outro é crime. Tinha que pensar aquilo. Então, foi uma política asignada por la osadía. Y por una cosa muy buena, que cuando es mucha la gente que se daña, las políticas de drogas dañan mucha gente. Sobre todo dañan mujeres hoy día, muchas, que antes no tanto. Pero, sea en los Estados Unidos o en Brasil, dañan a las poblaciones más pobres, a las poblaciones racializadas, a las poblaciones ya más castigadas, un nuevo castigo. Y había que pensarlo bien, porque no podía fallar. Y algo muy bueno que pasó es que salió del discurso político demagógico. Y ahí hay que reconocer que fue el gobierno de Mujica, pero la figura de nuestro actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presentó otro proyecto de legalización, vamos a decir, desde la derecha política, pensando con cabeza abierta, otra forma de cuidar a las personas. Y eso es algo que realmente generó una discusión más allá del sentido común punitivista o del sentido común, pensar una fuera de la calle. O sea, no sé si se usa eso. Sí, lo utilizamos. Rosal, ¿y a los extranjeros? Mira, ¿cómo los uruguayos miran hacia los extranjeros que van allá interesados en la cannabis? ¿Hay como que una mirada de prejuicio o entonces hay la gente se pone favorable, se pone en contra? Hasta tal punto se generó un consenso político, más allá de los partidos políticos, más allá de izquierda y derecha, que en el gobierno que ahora termina, que es un gobierno de centro-derecha, lo dirige Luis Lacalle Pou, se pensó cómo dar acceso a los turistas. ¿Por qué? Porque no van a tener acceso. Porque como les dije, el pensamiento fue muy osado, pero la ley fue muy cuidadosa. Pensamiento osado, ley cuidadosa y un proceso de desarrollo de la ley. Y en ese proceso de desarrollo tuvo la posibilidad de cómo hacer con el turismo. Hay que decir que los economistas, sobre todo extranjeros que participaron de aquellas discusiones, decían que necesariamente se iba a producir un mercado gris, un mercado cinza, y que eso daba espacio para reducir la violencia, porque el objetivo era reducir la violencia, en este caso no tanto la violencia entre traficantes, que en el caso del cannabis no es tan grave, sino la violencia del Estado, persiguiendo a las personas. Entonces, el mercado gris que se produciese, por ejemplo, para que un turista pueda acceder a algo, no es un grave problema. No es ni un problema de salud pública, no es ni un problema criminal, y no es algo que vaya a producir terceros crímenes, ¿no? Entonces quedó así. El gobierno que ahora termina de Luis Lacalle Pou no avanzó en el uso por los turistas. Yo creo porque hubo algunos otros problemas que dejaron eso atrás en la agenda. Sobre todo problemas con drogas de otra naturaleza. Y es cierto que el hecho de haber sido el cannabis una droga criminalizada durante muchísimo tiempo produce un estigma y produce una posibilidad de utilización, vamos a decir, política deshonesta de cada paso que se da. Si bien avanzamos mucho en consensos, está claro que todo el sistema político en mayor o menor medida apoya el desarrollo de la ley. No se ha avanzado hacia los turistas, pero es cierto que dentro de ese mercado gris hay muchísimos brasileños que van y usan tímidamente
cannabis y no están haciendo ningún acto ilegal, porque hay que decir que además el Uruguay usar cualquier droga no es ilegal. Lo ilegal es el mercado, no el uso. Muy bien, porque los brasileños no saben, pero no se puede, a los extranjeros no se puede comprar, pero como usted lo ha dicho, no es un crimen. Claro. Lo entendí así. Exacto. ¿Sí? Yo vamos a dar una paradita de 2 minutos.